los que Dios ha tratado en mi vida y si lo quiero compartir a ustedes, a mis hermanos. Quiero empezar con Génesis 22, perdón, Génesis 2, 9. ¿Aló? ¿Me ven? Amén, sí. Ya. Te escuchamos súper bien, Carmencita, dale. Aquí se había cortado. Bueno, disculpen. Con Génesis 2:9. Tomen apunte ese y Apocalipsis 24:14. Hace varias semanas he estado en mis devocionales viendo varios libros y poco a poco el Señor fue hablándome sobre los frutos, pero específicamente sobre los árboles. Y yo me preguntaba, ¿nosotros tenemos alguna semejanza con algún árbol? Es como ilógico, ¿verdad? Pero en Génesis 2:9 nos dice la palabra: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol, delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida. Ojo aquí, árbol de la vida, en medio del huerto. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ojo ahí. Yo reflexionaba, el Señor me hablaba, decía, yo me preguntaba, en el huerto, cuando hubo en Génesis la creación, nuestro papá puso 2 árboles. Y en Apocalipsis también habla de árbol. En 22:14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y acá yo decía, Señor, tú no has hablado toda la vida, desde cuando uno conoce a papá, en Génesis y en Apocalipsis. Y yo decía, Señor, ¿pero qué nos quieres decir? ¿Qué me quieres decir a mí, papá? Decía, con el árbol de la vida, con el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces yo fui tomando apuntes cuando el Señor me iba hablando para reflexionar sobre si nos parecemos quizás a un árbol. Y efectivamente, si tú miras en el campo, en la plaza, en el parque, un árbol, ¿qué está compuesto el árbol? Tiene tronco, tiene raíz, tiene hojas, tiene ramas. Y por su tronco pasa la savia, ¿verdad? Y acá el Señor aquí me hablaba, decía, el árbol, al tener raíz, nosotros como seres humanos a veces también tenemos raíces. Tenemos la savia. ¿Cuál sería nuestra savia? La savia es la palabra, es el fruto, es el amor o los frutos del Espíritu que pasa por este tronco. Poco a poco el Señor me fue hablando y yo decía, Señor, después me llevaba a otros libros, donde es si no me equivoco, en Lucas, no sé por dónde lo anoté, donde habla sobre los frutos del Espíritu. Creo que todos sabemos la mayoría de los frutos del Espíritu. En Gálatas 5:22, amor, templanza, paz, mansedumbre, gozo, paciencia, bondad, fe. Entonces el Señor me
me hablaba y reflexionaba. Yo decía, Señor, tú en Génesis pusiste 2 árboles. En Apocalipsis habla más de 4 veces del árbol de la vida. Nos hablas durante todo este tiempo en nuestra Biblia de los frutos del Espíritu. Y yo decía, Señor, ¿de qué árbol tenemos que sacar estos frutos? Ahora, volviendo a Génesis, todos sabemos la historia de la creación, en la mayoría. Cuando dice acá que Adán fue tentado, ¿verdad? Y tomó ese fruto, donde nuestro papá le dijo, ahí estaba, en el huerto del Edén, en el jardín, muchos árboles, pero 2 específicos puso papá. El árbol de la vida, de la ciencia y el mal. Pero él sacó un fruto, donde ahí comenzó el pecado. Pero el Señor me decía, en mi entendimiento, que yo creo que eso no fue el gran error de este Adán. El gran error de Adán fue no discernir si ver este árbol o ver este otro árbol. Ahí fue escudriñando mi interior, escudriñando la palabra en mí, reflexionando, decía, Señor, Adán tomó este fruto, pero no supo discernir. ¿Qué nos quieres decir con nosotros en estos tiempos? Que tenemos que ser capaces de discernir. Si volvemos atrás de lo que explicaba anteriormente, que si nos parecemos nosotros a un árbol, ¿verdad? Sí, el árbol tiene raíces, nosotros generamos raíces en nuestro corazón, en nuestra mente, a veces en nuestra boca. Somos similares quizás a un árbol. Ahora, yo miraba ahora afuera, o si ustedes miran mañana, hay muchos árboles ahora sin hojas, ¿verdad? Estamos en otoño. Entonces, nosotros, o el Señor, que lo que estamos viviendo ahora, estamos viendo este árbol que está tomando fuerza de la tierra para sacar en nosotros un fruto perfecto, el fruto del Espíritu. Yo le decía, Señor, si tú nos hablas del fruto del Espíritu, ¿dónde está ese árbol? Génesis, Apocalipsis, pero hay diferencias. En Apocalipsis no está el árbol del bien y del mal, está solo el árbol de la vida. Y el árbol de la vida es la vida eterna. Es como si pasáramos toda la historia, viviéramos todo lo que es Apocalipsis. Es como si estuviéramos en el centro del corazón de papá. También me hablaba, por ejemplo, nuestra savia. Tenemos que pulirla nosotros, buscando al Espíritu Santo. Tenemos una savia interior que nos tenemos que nutrir con oración, con palabra, con ayuno e intimidad. En ti y en mí hay un potencial muy bueno que tenemos que dar fruto. Muy buen fruto. Como les decía anteriormente, como Adán, nosotros
en estos momentos tenemos que tener la capacidad y el entendimiento de discernir. No comer de un fruto que no está listo. No comer de algo que nos pueda contaminar. Sino saber discernir en estos tiempos. ¿Y cómo discernimos? Con la palabra. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Bueno, acá yo hacía hasta mis dibujitos cuando el Señor me hablaba de los árboles. Se los quiero comentar, demostrar. Porque muchas veces las raíces se impregnan y no son buenas. Y nosotros dependemos del Espíritu Santo. ¿Dónde están ahí están los frutos del Espíritu? Tenemos que sacar. ¿Quieres cosechar un buen fruto? ¿Y cómo sacamos esos buen frutos? Con nuestras acciones positivas. ¿El árbol qué necesita para crecer? Agua, sol, energía, nutrientes, etc. Nosotros, ¿qué necesitamos para dar frutos? Espíritu Santo, intimidad, oración. Todo eso el Señor me iba hablando, tanto para mi vida y compartirlos con ustedes. Sobre todo en estos tiempos. No hay tiempo para perder tiempo. Nosotros necesitamos crecer. Nuestros frutos se elaboran en nuestro interior. Van a llegar a nuestros pensamientos. Llegan a nuestras emociones. Es aquí donde debemos tener a papá. Porque no queremos dar un fruto, como le decía, contaminado o un mal fruto. De la misma forma que es importante el árbol, porque da su fruto, nosotros, los seres humanos, los hijos de Dios, sobre todo nosotros, debemos dar frutos. Aunque a veces pensemos mal, pensemos negativo, pensemos positivo. Lo que importa es nuestra acción. Lo que importa es nuestra intimidad con papá. Nosotros debemos desafiarnos como hijos de Dios. Debemos desafiarnos en hacer actos de bien y así poder transformar la atmósfera, poner por un grano de arena a esta tierra, a este mundo, etcétera. No sé. Y va acompañado también con la sabiduría que papá nos da. Tenemos que pedir sabiduría. Tenemos que saber pedir sabiduría. Nosotros y muchos, por ejemplo, si yo veo ahora a un niño, a un joven, lo veo y digo, no veo nada positivo en esa persona, o en mi familia, o en tu caso, no sé, algo familiar, algún hijo con problemas. ¿Ves algo positivo? No, ¿verdad? En ese momento es cuando tú tienes que ver más allá y ver en esa persona o en ese problema, ver ese árbol, pero en otoño, que está sin hoja, no se ve grato, no sé, quizás se ve bonito, pero ahí nosotros tenemos que reflejar. Veo a mi familia, veo a mis hijos con problemas o problemas económicos, pero es porque está en un proceso, se está preparando desde la raíz hacia arriba para dar un gran fruto. Pero ahí estás tú,
para interceder. Ahí estás tú, guerreando, orando, ayunando, para que este árbol que tú estás viendo, que no es algo positivo, que ves mal, lo veas bien. Hay mucho por hacer, hermanos. Hay mucho por hacer. No podemos juzgar también. Yo decía, Señor, oh, ese árbol está feo. No, esa persona no va a cambiar nunca. Pero si Él puso un árbol de la vida en Génesis, puso un árbol de la vida en Apocalipsis, nos está diciendo a nosotros, tú eres un árbol que da fruto, tú eres un árbol aunque esté caído, sin hojas, sin gracia. Ahí vas a potenciar, ahí vas a mirar más allá, ahí vas a mirar en tu interior. Tenemos que, como iglesia, como hermanos, como hijos, desafiarnos y ver el objetivo que Dios quiere para nosotros, para los tuyos, viendo ese árbol que va a dar fruto, va a dar fruto. Y acá, en Apocalipsis, yo reflexionaba y le volví a preguntar al Señor, el árbol de la vida, papá, ¿qué significa eso? Si nosotros estamos dando fruto, ¿qué tipo de fruto? El árbol de la vida. Acá en Apocalipsis no hay otro árbol más. No está el árbol del bien y del mal, ya no existe para la nueva vida, la nueva Jerusalén. El árbol de la vida depende de nosotros. El árbol de la vida también es esto, la palabra. El árbol de la vida es vida eterna. El árbol de la vida es su amor infinito. Es algo incalculable para nuestra mente humana. Te recuerdo, el error quizás no fue comer de Adán, fue el error de no discernir, no supo, comió la manzana antes de tiempo, porque no supo discernir. Nosotros ahora estamos en estos tiempos, tenemos que ser capaces de discernir y no comer un fruto que no está listo. Tenemos que conectarnos. Si nosotros, yo te pregunto a ti, si hoy en día, si yo tengo los principios de esta palabra, conocer la Biblia, la tengo impregnada, tengo el Espíritu Santo, ¿voy a discernir por bien? ¿Voy a discernir por mal? Conectémonos con papá. Busquemos los tiempos correctos, no el tiempo cuando Adán ahí en ese árbol se adelantó a los tiempos. Nosotros tenemos que buscar el tiempo correcto. Tenemos que ser capaces de discernir. Y eso depende de tú, de ti, de mí, de nosotros. Si sabemos los tiempos correctos, entonces sabemos las cosas correctas. No nos vamos a adelantar. Por eso debemos ser justos. Hay muchas partes de la Biblia que dice debemos ser justos. Y al ser justos, hacemos una acción justa. En el momento justo. Somos justos, hacemos una acción justa en el momento justo. No tomar el fruto cuando no esté maduro. No tomar el fruto. ¿Pero por qué? No tomar el fruto cuando no esté listo. No relacionándonos cuando nuestros deseos, con nuestros sentimientos, emociones, cuando la savia fluya en este árbol que somos nosotros,
tomemos malas decisiones. Cuando no estemos claros en muchos pensamientos, sentimientos. Tenemos que dar un buen fruto. Es el resultado de nuestra intimidad con papá. Es el resultado de esa intimidad con papá. Y si estamos viviendo estos tiempos, porque papá lo desea, porque tenemos que ser capaces de discernir, tenemos que impregnarnos más en la palabra. Yo cada vez que escudriñaba y hablaba y decía el árbol, y se repite acá y se repite acá, Señor, somos frutos, ¿qué frutos quedamos? Y cada vez aún más hay que escudriñar, porque para ti y para mí, Él nos habla, pero escudriñando. Solo ahora nos espera tener la luz de Él, nuestro sol, tener los nutrientes de la tierra, que es la palabra, como les decía anteriormente, ya todos quizás lo saben, orar, ayunar, y tener la intimidad con Él. Debemos crecer aún más este árbol, que somos tú y yo, el árbol Kairos, va a dar frutos en los tiempos correctos, en los hijos justos, en una acción justa, en un momento justo, para no dar un fruto cuando no esté listo. Yo te invito a ti, invito a tu corazón, a tu espíritu, a reflexionar, escudriña, así como papá me habla, te habla a ti y a mí en cada momento. No busquemos solamente al altar o en oración 2 horas, quizás, ojalá, todo el día o en cada momento, dependiendo de las realidades de cada uno. Porque Él quiere y yo quiero estar ahí. O quizás mis hijos, mis nietos, no lo sé. En ese árbol de la vida que está en Apocalipsis, que es la vida eterna, que es el centro de corazón de papá. Somos elegidos en estos tiempos. Ahora yo te pregunto, y para terminar, ¿qué quieres ser? ¿Qué tipo de fruto quieres dar? Quizás una pera, una manzana. Pero así como hablaba Jesús, acá es el fruto de la paciencia, el fruto de la fe, el fruto del amor, el fruto de la bondad. Te invito a que veas tu árbol, riega tu árbol, ve la savia que va fluyendo por esas raíces, por ese tronco, que va a llegar a la hoja, que va a llegar al fruto, que va a llegar a la flor. Son muchas cosas que el Señor tiene para nosotros, pero tenemos que escudriñar aún más para que el Señor nos revele en estos tiempos, para no dar un fruto o sacarlo antes de tiempo, como lo hizo quizás Adán por no tener un discernimiento. Les comparto este devocional con mucho amor, con mucha humildad, y para terminar lo invito a terminar con una pequeña oración. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Padre, por este trozo de palabra haber compartido, Señor, haber llegado a los corazones, papá, haber llegado a los corazones que tú quieres tocar, papá, para estos tiempos, para este fruto, para estos árboles, papá, porque tú eres la tierra, tú nos das los nutrientes, papá, tú nos das el agua de vida que tiene para estos árboles, Señor, que serán plantados, Padre amado.
Padre. Bendigo a las familias, Señor, que han escuchado, Señor. Y aún los que no estén, papá, también los cubrimos y los bendecimos, Padre. En el nombre poderoso, amado de tu Hijo Jesús. Amén y amén.